Hola chichis, espero que estéis muy bien. Supongo que os habrá pasado en alguna ocasión ir despistadas y hacer el gesto de abrir una puerta que ya estaba abierta o ir a levantar una mochila de apariencia pesada que luego era muy ligera. Ahí aplicamos una fuerza desproporcionada para hacer algo que en realidad podría haber sido mucho más fluido y nos podemos quedar sorprendidas haciendo un gesto un tanto torpe o perdiendo el equilibrio. Por ejemplo, cuando intentamos levantar una roca para descubrir que estaba hecha de cartón piedra, podemos caernos de culo y reír por el engaño de las apariencias, pero también aprendemos que no todo es lo que parece y que el desajuste entre nuestras expectativas y nuestra acción es una posibilidad. Y algo de esto trae esta luna llena que viene bastante ilusionista y es la desproporción, la sobredimensión que pueden llegar a tener ciertas cosas. Con esta luna llena, nuestras energías van a llegar a un tope muy alto, dinámico y muy activo, extrapolando un poco esa dinámica que ya se ha venido sintiendo los últimos días. No sé si habéis notado el ajetreo de las últimas semanas, se ha hecho notar bastante. Las cosas ya se mueven visiblemente, pero han saltado el movimiento tan rápido y tan fuerte que también podríamos estar echando en falta un respirito. Y es que, de hecho, un plenilunio en Sagitario siempre tiene cierto efecto de sobrecalentamiento, de exceso, ¿no? La luna llena se va a dar en esta ocasión en el grado 23 de Sagitario. Se trata de la primera lunación no eclipsada que tenemos en este signo desde hace bastante tiempo. Como sabéis, todas las lunas llenas responden a un proceso que comenzó 6 meses atrás y está bien a dar culminación a lo que iniciamos el pasado diciembre con una luna nueva que tuvimos eclipsada en Sagitario, es decir, con un eclipse de sol, ese eclipse de sol que tuvimos en Sagitario en torno a diciembre. Ahora podríamos vivir precisamente los últimos coletazos de ese eclipse de sol, ya que en esta luna llena algo de eso culmina y con ello también podríamos estar experimentando ya las últimas lecciones que nos quedan por integrar tras ese paso del nodo sur por Sagitario. Con este plenilunio, por tanto, cerramos los ecos de ese periodo de aprendizaje que recorrimos desde mitad de 2020 hasta enero del 2022 y podríamos esperar que algo de aquella etapa llegue también a un punto de culminación o de cierre. Tratándose de una luna llena en Sagitario, además, que es el signo que lo hace todo grande, podríamos encontrarnos a las puertas de situaciones conclusivas que despierten en nosotras también grandes reacciones emocionales. Ahora las estrellas podrían estar marcando rumbo hacia algo que va más allá, hacia algo nuevo, tal vez un gran viaje. Ahora podríamos, por ejemplo, culminar un plan de estudios y descubrir que no sabemos bien qué hacer a partir de ahí, o emprender un viaje como resultado de un largo proceso emocional, o mover recursos para empujar hacia adelante otro plan de vida diferente, expandir nuestro campo de conocimiento tras haber detectado en él ciertas lagunas, o hacer algo vistoso para entregarnos por fin a hacernos cargo de algún tema complejo. Como lunación en Sagi, esta ocasión pues se mueven estudios, viajes, saberes y creencias, planes de largo alcance, dinámicas de consumo y excesos, idiomas, asuntos culturales, publicaciones, expectativas, promesas. También podríamos intentar acelerar muchas cosas estos días, por ejemplo, diseminando nuestras energías en varios frentes simultáneamente o integrar de una vez por todas asuntos algo sensibles. Cada persona va a vivir esta atmósfera naturalmente de una forma distinta, pero ante todo la tónica inclina muy fuerte a grandes resoluciones que pueden reorientar precisamente nuestro sentido de dirección en la vida, que es un tema también muy sagitariano. Obviamente, si tenéis planetas o cúspides al final de los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, podéis estar mucho más sensibles a esta luna llena. La casa de vuestra carta donde caiga el grado 23
3 de Sagitario sería además un área de experiencia especialmente activa y dinámica estos días, en la que podría haber respuesta a grandes asuntos irresueltos, manifestando, por ejemplo, en esa casa, con cierta agilidad, nuevos deseos e iniciativas que vengan también pues, de una nueva perspectiva, de una nueva mirada. También sería un área, esa casa donde cae esta luna llena, en la que algo llega a un punto de no retorno, definiendo y asentando asuntos que se han venido revolviendo bastante desde diciembre. No sé si ya ubicáis más o menos los temas de esa casa asociados también a experiencias que ya podáis estar viviendo, ¿no? Con esta luna regida por Júpiter en Aries, la exageración también va a ser todo un tema. Exagerar es una forma de revestir y hacer voluminosas las historias, una forma de hinchar el mensaje para hacerlo visible, y en eso Sagitario es un maestro. Ahí donde varias personas esperan tener la razón o donde varias personas buscan ser vistas, la expectativa en este momento es que gane atención quien haga más ruido y se haga notar más. Nos encontramos con lo extravagante versus lo elegante, o con emitir sonido, emitir ruido versus escuchar. Júpiter en Aries trae algo asertivo, competitivo y guerrero a la atmósfera, y es que cuando hay una colisión de verdades tan propia de Júpiter en Aries y cada cual trata de afirmar su punto de vista, la repetición y la exageración podrían parecer estrategias socorridas, pero no por gritar más alto y más veces una verdad es más precisa, ¿cierto? Tenemos un montón de ejemplos recientes, ideas muy populares, muy sonadas, que sin embargo desafían cualquier referencia a la lógica de lo real. De nuevo me temo las barbaridades, se van a vestir de seda y de brilli brilli para engatusar. La luna y el sol se confrontan precisamente en el eje de la comunicación y el conocimiento, y además dibujando una T cuadrada con Neptuno, tensiones a Neptuno, un planeta poco amigo de lo claro y lo concreto, amante de la indefinición, la ambigüedad y la ilusión, capaz de convencernos de que una cosa y su contraria son lo mismo, o de que una señal de humo es un signo definitivo. La desinformación, la tergiversación y la ambigüedad evasiva pueden encender más de una mecha estos días, así que podríamos vernos desplegando exageradas cantidades de energía para avanzar hacia algo muy deseado y luego descubrir que no era oro todo lo que relucía, o sorprendernos prometiendo más allá de lo que podemos ofrecer, o recuperar el uso de razón tras haber seguido al otro océano algún canto de sirena. Algo se hincha, crece y es imposible hacer la vista gorda. Ahora veremos muchas cosas, ¿no? Lo que más destaca, por tanto, de esta luna llena es este clima de malentendido que introduce Neptuno, en el que un mensaje aparentemente simple, pero muy poco fundamentado, se nos puede hincar en forma de obcecación, llevándonos a grandes reacciones, grandes gestos y precipitadas decisiones. Especialmente a nivel colectivo, podríamos esperar de nuevo noticias sobre el gas, la inflación o información agorera sobre una economía convulsa. También podría haber debates sobre interdependencias territoriales, leyes proteccionistas o discursos exaltados sobre políticas negligentes. Con Saturno retro, además, en aspecto a las luminarias, podrían revisarse las prácticas de instituciones públicas y políticas o cuestionarse la legitimidad de ciertas figuras de autoridad. Creo que tampoco faltarán chismes de celebridades hacia los que desviar la atención, que ya son todo un emblema de Júpiter en Aries, como comentamos en su momento. Habéis visto que desde que Júpiter entró en Aries hemos estado teniendo un montón de noticias de conflictos entre gente famosa y demás. Eso es muy propio de todo esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en lo colectivo, como veis, esta lunación viene cargadita. Al fin y al cabo, Sagitario es el signo de la política, del ámbito internacional, las leyes, el consumo a lo grande o los discursos y narrativas que articulan sociedad. Sagitario, igual que Júpiter, pertenece al ámbito de lo social, y con las luminarias haciendo aspectos a Saturno en Acuario y a Neptuno en Piscis, hay una fuerte carga transpersonal colectiva en la atmósfera.
Además, es interesante que Saturno y Neptuno, que son los únicos planetas que hacen aspectos al Sol y a la Luna, están dibujando entre sí un semisextil exacto que pone sobre la mesa un montón de puntos ciegos. Algo que no sabíamos, algo que no habíamos visto, cae por su propio peso. Alternativamente también, algo que parece clarísimo puede ocultar truco, trampa y cartón. Sagitario es el signo de la mirada, del saber y de los ojos, y una luna llena en Sagitario es un pueblo que ve, es la gente común nutriéndose de una narrativa o de una historia, que en este caso por la distorsión neptuniana no parece una historia muy transparente. Estos días podríamos esperar también alguna que otra lección de supuesta superioridad moral, prepotencias varias, las buenas contra las malas, la emergencia de un montón de abanderadas de la verdad o del buen hacer e historias que se viralizan con dedo ligero en redes sociales para crear opinión. Al fin y al cabo, también Mercurio habrá entrado en Géminis tan solo horas antes de esta luna llena, así que habrá en definitiva mucho ruido. Tal vez sintamos, por tanto, que hemos tenido demasiado de alguna cosa, que algo llega a un punto de saturación. Y si es así, si estamos saturadas, seguramente busquemos simplificar las cosas, desconectar o cortar por lo sano con cualquier desviación de energía que no sea prioritaria. Ahí también está el efecto moderador de Saturno en Acuario, que apelaría también a buscar cierta calma en los silencios, en la reflexión pausada y en la cabeza fría, dándonos tiempo para encajar ideas o reamueblar la cabeza antes de tomar cualquier decisión. Como vimos, esta luna llena está regida por Júpiter. Júpiter en Aries está regido por Marte, y en esta concatenación de relaciones planetarias vemos que finalmente la emocionalidad de esta luna llena responde al impulso marcial, que es fogoso, precipitado, deseante y también autocentrado. Por ejemplo, podría ser un momento en el que hago algo grande y generoso, pero no por ti, sino por mí, o salvo una situación, pero no tanto porque me importe la situación misma, sino porque quiero comprobar que yo puedo hacerlo. Y además con un matiz añadido, y es que Marte está en conjunción exacta a Quirón. De hecho, Marte va a perfeccionar su conjunción a Quirón mientras la Luna termina de llenarse. Eso es bastante potente, ¿no? En nuestros impulsos, acciones y decisiones resuella alguna herida que está activa por ese quirón, ¿no? De ahí que la crispación y la reactividad de ese Marte quironizado puedan ser algo más punzantes que de costumbre. Es decir, bajo el deseo late algo vulnerable que querríamos proteger, y bajo la feroz demostración de fuerza podría haber una fragilidad no reconocida. Alguna espinita que llevábamos clavada desde hacía tiempo puede hacerse explícita estos días, y es como si lleváramos un tiempo sintiéndonos incómodas e irritadas y de repente nos diéramos cuenta de que teníamos una piedrita en el zapato o de que hay un ruido molesto de fondo que lleva horas martilleando nuestra paciencia. Además de todo, tenemos también a Venus justo entre Urano y el nodo norte, en cuadratura a Saturno. Hay algo que está llegando a un punto de concreción, de mucha definición, dando por inaugurada una nueva etapa de desafíos que no estamos del todo seguras de estar encauzando correctamente. Podría haber una sensación muy incómoda de que ante problemas más bien concretos y tangibles hay respuestas más o menos improvisadas o inconscientes que se lanzan como un barco a la deriva. Y eso es porque ante problemas nuevos no nos sirven tanto las viejas lógicas. Ahora que el nodo sur se fue de Sagitario, ahí hay un vacío de respuestas. Ahora que Júpiter entró en Aries, reiniciando su ciclo zodiacal, nos toca llenar ese hueco, esa ausencia de respuestas, creando una nueva mirada. Así que la pregunta con todo esto es, ¿qué lectura vamos a hacer de este nuevo panorama? ¿Cuál es el plan cuando el viejo plan se ha disuelto?
Los retos colectivos están tejidos de miles de vivencias personales que se replican entre sí y se entrecruzan. Todas nuestras historias se conectan entre sí y se inspiran mutuamente. En el tejido social todas somos guía y referencia para alguien más, y de todos esos ecos y modestos reconocimientos particulares nacen luego los discursos que marcan la mirada de una época. Todas formamos parte activa en este cerebro social que está ensayando otras posibilidades. Mi parte favorita de este clima astral es un tanto singular, algo singular que tenemos ahora, y es que los 3 planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, se encuentran domiciliados, se encuentran en los signos que les son más afines, están en casa. Por tanto, yo pienso que en este momento el ensayo personal sería una expresión del ensayo que estaríamos necesitando en lo colectivo. Somos millones de matraces ensayando mundos posibles y podríamos sentir que ahora tenemos luz verde para experimentar, para llevar nuevas perspectivas a la acción o para valorar otras posibilidades. Nadie nos enseñó a vivir más allá de ese modelo que se fue en estos años recientes, pero ahora podríamos ensayar alternativas, empezando a concretar nuevos caminos alternativos, diferentes, que miran a largo plazo, ¿no? Vamos a revisar brevemente qué nos traerían en un sentido más personal Mercurio, Venus y Marte en sus respectivos signos, porque esto también es muy interesante. En esta ocasión, estos planetas personales están teniendo un cierto peso, ¿no? Con Mercurio en Géminis, que se encuentra además en sextil a Júpiter y todavía extendiendo un poquito ese largo trígono que estaba haciendo a Plutón, tendremos la oportunidad de escoger camino y de decidir cómo queremos posicionarnos ante asuntos a los que hemos estado dando verdaderamente muchas vueltas. Se trata de una configuración muy esclarecedora que favorece la elocuencia, la absorción de información y la articulación del discurso. Es genial para estudiar, escribir, publicar, desarrollar una opinión propia y difundirla, o bien ponerla en práctica. También podría haber grandes conversaciones, salidas ingeniosas para viejos dilemas, expresiones elocuentes y precisas o encuentros con otras personas que por algún motivo crean un gran impacto en nuestra forma de pensar o en nuestra lectura de las circunstancias. En el intercambio y en la apertura al exterior está el marco de oportunidad en esta ocasión. Tal vez, casualmente, incluso en el lugar menos pensado, llegue a nuestros oídos información clave, o tal vez recibamos buenas nuevas, tal vez sepamos a qué puerta tocar, qué puerta abrir y también qué puertas cerrar, o al menos creamos saberlo, ¿no? Mercurio en Géminis abre las viejas verdades y multiplica las preguntas, reorientando las cosas hacia la curiosidad y la investigación, lo que va a favorecer significativamente este ensayo hacia nuevos comienzos, hacia nuevos caminos que están por abrirse ahora mismo, ¿no? Yendo a Marte en Aries. Bueno, con Marte en Aries, en conjunción a Quirón, podríamos por fin tomar decisiones que sentimos tal vez que debíamos haber tomado hace mucho tiempo por nuestro bien. Por ejemplo, cortando con actitudes, hábitos o dinámicas que nos hieren o que ya vienen sintiéndose excesivas o cargantes. Al fin y al cabo, Marte en Aries inclina al corte limpio y en conjunción a Quirón puede ayudarnos a diseccionar el dolor para purgarlo, reconociendo y canalizando qué nos frustra, qué nos hiere o qué nos enfada. La ira también puede ser una invitada en este momento, ¿no? Marte en conjunción a Quirón también podría ser actuar de una forma que nos sana, tomar por fin esa iniciativa o esa decisión que nos había dado miedo tomar o que por algún motivo siempre había quedado en el cajón de lo pendiente. Esta combinación inclina a hacer por fin eso que llevábamos diciendo mucho tiempo que íbamos a hacer y que siempre dejábamos en la estacada. Es un foco de valentía también para lanzarnos. Un foco, a fin de cuentas, de confianza en nuestra propia capacidad de acción, en nuestra independencia, en nuestra autonomía, en nuestro derecho a intentarlo
hacerlo más allá de las expectativas de éxito o fracaso. Marte en Aries nos da ese empujoncito ciego, en definitiva, que es muy necesario a veces para dar el primer paso, porque hay deseos que si nos lo pensáramos dos veces quedarían ahí, siempre soñados, pero nunca realizados. Ahora veremos hasta qué punto queremos escuchar a nuestros deseos, hasta qué punto es importante para nosotras hacer lo que queremos y también pues darnos cuenta, ¿no?, de que cuando tenemos agencia para decidir ya no estamos lidiando con el obstáculo externo, sino que estamos lidiando con el obstáculo que ponemos nosotras. Con Quirón tan activo, precisamente ahora podríamos estar preguntándonos hasta qué punto confiamos en que nosotras podemos. Y aquí llegamos a Venus en Tauro, que está teniendo también un papelón en este clima astral. Y para hablar precisamente de seguridad, de cómo valoramos nuestras capacidades y recursos para hacernos cargo de todos esos imprevistos que puedan surgir más adelante, ¿no?, si tomamos alguna iniciativa. Imaginad una persona que lleva años deseando viajar a otro país para hacer allí su vida, o para conocer a alguien, o para aprender un idioma, y de repente llega esa puerta y se abre. Y ahí empiezan las dudas, ¿no? Cuando esa puerta se abre a nuestros deseos, ahí empieza esa encrucijada, esas inseguridades, ¿no? ¿Qué pasaría si cuento con lo necesario para, si vale la pena tal cosa? Incluso si el camino está despejado, es inquietante lanzarse a algo nuevo, porque para las cosas nuevas no hay garantías, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Días antes de esta luna llena, Venus y Urano hicieron una conjunción exacta y la tensión se hizo evidente. No sé si habéis notado, días antes de esta luna llena, un especial insomnio, estrés, vértigo y aceleración, excitaciones agridulces, como se suele decir, desea a tus enemigas tiempos interesantes. Urano es mucho de esto, de generar tiempos interesantes, ¿no? Si Tauro es confort, suficiencia, seguridad, paz, disfrute, materia, estabilidad o concreción, Urano ahí, y además engrandecido por la presencia del nodo norte, ha venido a ser recortables con todo eso para componer un cadáver exquisito bastante complejo. Lo que era seguro ya no lo parece tanto, lo que amábamos antes ya no es tan esencial y el suelo que fue sólido parece de chicle y el peso de la realidad lo deforma hasta el punto de que parece romperlo. Lo que parecía concreto y real ahora es un montoncito de fragmentos en los que no hay centro ni hay borde, un rompecabezas de apariencia imposible, incierto y urgente. Eso es lo que tenemos ahí ahora mismo concentrado. Es un peso bastante importante dentro de lo que es el clima astral, ¿no? Y ahora que Venus está en casa, en Tauro, activando todo esto, yo creo que amaríamos tener una bola de cristal con la que saber si la dirección que estamos siguiendo es la mejor respuesta posible. Amaríamos saber si lo que hay ya es suficiente como para confiar en el futuro. Y amaríamos saber si el mundo va a dejar de jugar a Jumanji próximamente. Pero las incógnitas que lanza Urano en Tauro, igual que las preguntas que lanza Júpiter en Aries, solo pueden resolverse probando, experimentando, escarbando las tensiones y los cambios para llegar a algún núcleo desde el que encajar el puzzle. Esta lunación es intensa, como veis, es bastante intensa, bastante reactiva también. En este momento lo personal negocia su espacio con lo que no sabemos y que tampoco depende enteramente de nosotras. Hay un montón de hilos abiertos y un montón de preguntas y en medio de todo sentimos que ahí dentro algo nos está impulsando a tomar partido, a actuar y a lanzarnos. Sagitario es un signo en el que destilamos sentido, es un signo mutable, es decir, es un signo que demanda chequear cada cierto tiempo cuáles son nuestras verdades y hojas de ruta, cuáles son nuestros planes, cuál es nuestra brújula, etc. Es decir, Sagitario pide constante adaptación, flexibilidad, apertura de miras y reajustes. Y esto nos da a entender que no podemos respondernos siempre igual a las preguntas típicamente sagitarianas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Lo que nos contamos para explicarnos el mundo y la vida y guiarnos ahí
requiere de leer lo que nos rodea, releer también nuestros cambios y nuestro desarrollo y hacer ajustes que desafían a las líneas rectas, porque la verdad sagitariana, la verdad no es lineal, no es recta. Las verdades sagitarianas se parecen más al gas que se expande por el espacio, crece, engulle y abarca, que a una línea que podamos trazar con un lápiz bajo una frase 1000 veces repetida o 1000 veces escuchada. En esta luna llena, por tanto, nos corresponde abrir miras, hacernos preguntas y atrevernos a ensuciar lo que creíamos tener claro. Podríamos hacernos también preguntas un tanto complejas, pero que a veces son necesarias de revisar. ¿Qué es la política, la justicia, la ley? ¿Qué es la opinión? ¿Qué es creer o confiar o crecer? ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es mi lugar en él? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el saber? ¿De dónde viene mi entendimiento de todas esas cosas? ¿Cómo contribuyen a hacerme quien soy? ¿Y cómo yo contribuyo a crear mundo a partir de todas esas creencias o de todas esas visiones que yo tengo de todos esos conceptos, ¿no? De primeras podríamos sentirnos con esta luna llena un tanto inclinadas a un laberinto de contradicciones o a morder más de lo que podamos masticar, pero esta luna llena también trae mucho potencial para encontrar camino, atravesar el umbral de una nueva aventura, responder con apertura de miras y marcar cierta diferencia con lo que veníamos haciendo desde atrás. Tal vez también arropando con cierta calidez, empatía y humanidad algo que nunca creímos que pudiéramos desear, amar o comprender. Tal vez nunca esperamos que fuéramos a desear tomar este camino que se abre, pero hace sentido y marca ruta a largo plazo. No olvidéis respirar y respetar vuestros tiempos estos días. No os presionéis a hacer cosas que sintáis prematuras o que no queráis y confiad en que podéis, en que vosotras podéis. Feliz luna llena, chichis. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, como siempre, y hasta la próxima. Hasta luego.